Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa más de Ver el Cubo. Esta vez un programa especial por la gran invitada que tenemos, pero también porque hoy nos acompaña nuevamente Facu Lerme. ¿Cómo estás? Todo bien, por suerte, Marian. ¿Vos cómo venís? Bien, bien. ¿Cómo viene tu semana? De 10, por suerte, con una nueva entrevista y con una invitada especial. ¿La ¿Qué presentás? qué entrevista tenemos hoy? Sí, ¿viste? ¿La querés presentar vos? La presento, la presento. Esa. Hoy nos acompaña ni más ni menos que Catalina Angeli, dueña de Rufo Café. ¿Cómo estás? Hola chicos, muy bien. Bueno, gracias por la invitación antes que nada. No, gracias a vos por venir. Un placer. ¿Cómo viene la semana? Oh, intensa, los veía a ustedes relajados, qué lindo. Fin de año estaba duro, pero bueno, acá estamos. Viste que fin de año como que se intensifica todo, es como que uno quiere llegar, cumplir todo antes de que termine diciembre y hay veces que no llega, es impresionante eso. Sí, es terrible. Además, como que decís, bueno, ¿qué cambia realmente del 31 al 1? Pero conceptualmente cambia mucho. Así que en eso estamos. Total. Me parece Bueno, bien. la idea de la entrevista es siempre ir desde el principio, desde la infancia, hasta todo el paso de la adolescencia, hoy y lo que viene. Así que empezamos. Bueno. ¿Cómo era Cata de chica? Oh, no venía preparada para eso. Te escuchamos, te escuchamos. ¿Cómo era Cata de chica? Mm, Siempre fui, creo, bastante de culo inquieto. mm. Soy la menor de 3 hermanos, así que creo que eso también puede ahí dar un puntapié De cómo sos. de cómo soy. Pero a ver, es amplia la pregunta de cómo era, ¿no? Obvio. Pero recuerdo, bueno, siempre en el colegio me iba bien, me gustaba, hacía actividad física. ¿Qué Iba actividad física hacías? Fui como probando distintas cosas, en algún momento hacía tenis, en algún momento hice hockey, siempre fui una nena activa. Mm. ¿Competitiva? No, no tanto. Ok. En el colegio me acuerdo que jugábamos al handball, había intercolegiales y eso y me Mm. gustaba, pero bueno, no era o sea, lo justo y necesario creo. Mm. Eh, Bueno. pero, y después también recuerdo mucho mi infancia estudiar mucho inglés, o sea, en el colegio siempre me fue muy bien, era un buen promedio, pero como que mi vieja nunca nos volvía muy locas Con la escuela. con la escuela, es como que no, viste, me acuerdo que tenía compañeros que volvían a casa y les pedían el cuaderno, les miraban esto, lo otro. Nosotros, mi vieja con el colegio no, pero sí era muy intensa con inglés. Entonces íbamos al colegio a la mañana y nos llevaba a un instituto de inglés a la tarde y con eso sí, me acuerdo que nos sentaba a estudiar, incluso todavía la gastamos mi mamá los sábados, nos sentaba en la mesa del comedor. Un sábado. Los sábados era estudio de inglés, nos sentaba, nos ponía a hacer No. ejercicio, es más, cuando nosotros empezamos en el instituto, ella empezó a tomar clases de inglés también como para ir estudiando con nosotros. Muy Ay, bueno. nunca bueno. Así que en su momento lo odiaba, hoy se lo agradezco, haber estudiado tanto inglés. Pero bueno, yendo también un poco a tu pregunta, creo que me hubiese gustado tal vez, como me pusieron tanto énfasis en el estudio, tal vez le pongan un poco más de énfasis al deporte. O sea, me hubiese gustado hacer a lo largo de toda mi vida, por ejemplo, un deporte en equipo. Como que Claro. tengo esa ahí semi-asignatura pendiente. Yo creo que los deportes en equipo enseñan mucho también a justamente a trabajar en equipo, darte cuenta que estás con un otro y entiendo que después lo que fue transcurriendo toda tu vida, que ahora vamos a adentrarnos más, es súper importante Sí, también. sí. Facu. No, más que nada te decía lo mismo, es un mensaje que los deportes de por sí acompañan. Silvana Lago nos los marcó mucho en la última entrevista y es verdad, una responsabilidad de equipo y el juntarse y el entretenerse entre amigos siempre suma. Pero yo si te tendría que preguntar algo es, ¿qué soñabas de chiquita? Porque hoy en día tenés una cafetería que no es menor, es grandísima, pero ¿te imaginaste ese sueño? ¿Cómo llegaste o cómo lo viste? No, claramente no soñaba ni ahí estar hoy donde estoy con Rufo, o que Rufo, o no soñaba Rufo. Sabes que con la pregunta que me hicieron antes, yo soy muy visual, como que Te me fui escucho. visualmente Para el otro lado. a la casa donde vivíamos en infancia y había un cuadro que teníamos en una sala que estudiábamos y jugábamos, qué sé yo, que no sé por qué lo habían hecho de hacer en el colegio o algo. Y era, ¿qué quería? Y mis viejos lo habían encuadrado. ¿Qué querés ser cuando seas grande? Y decía, maga y bailarina. Nada que ver. O sea, Ambiciosa, ¿eh? pero re loco porque bailarina primero que soy un queso bailando. Es más, soy como... no soy una persona tímida, pero sí soy tímida a la hora de bailar. Es como que hay un re tema que estoy trabajando de cómo soltarme, perder el control un poco. Y lo de maga siempre me gustó mucho como la magia, era como re Potterhead y fan de Harry Potter de chiquita, pero no sé, re loco.
Pero sí, o sea, se ve que de chiquita quería hacer eso. Después me acuerdo que me encantaba, y sé que a mucha gente le pasa lo mismo, el cajero del supermercado. Mi vieja nos llevaba a hacer las compras con ella y me encantaba el cajero del supermercado y yo como que quería ser cajero del supermercado. Pero nada, hablando en serio, qué sé yo, vengo de una familia de empresarios, de empresa familiar, de familia de inmigrantes italianos, laburantes, y creo que siempre me visualicé un poco en un rol así, como de, Empresarial. entre comillas, mujer empresaria, por así decirlo. Ahí está. Sí. Después, cuando yo estudié Administración de Empresas como carrera de grado, y después cuando arranqué la facu empecé, bueno, a estar en contacto con distintas personas y, por ejemplo, descubrí que había una carrera, obvio lo que voy a decir, pero que es la medicina, pero nunca se me hubiese ocurrido como algo que estudiar medicina porque no estaba muy en contacto con médicos. Y creo que tal vez hoy, siempre lo pienso, tengo hoy sí un par de amigas cirujanas, etcétera, y digo, creo que me hubiese gustado ser cirujana, pero bueno, nada, esas cosas que uno flashea. No, obvio, y son opciones que cada uno se le va dando a medida que va cursando la vida. Sí, total. Cirujana, maga, bailarina, todo. Sí. Un poquito de todo. Bueno, me estás enganchando el punto. ¿Qué aprendiste de tu familia? Me decías que venía de familia de empresaria. ¿Qué aprendiste de tu familia? ¿Qué te gustaba? ¿Qué veías en el día a día? Em, Viste que hay veces que uno siempre tiene como ejemplo, mi papá me enseñó esto, mi mamá me sí, enseñó esto. sí. A ver, por un lado es como, justo el otro día lo hablaba con uno de los chicos en el trabajo, o sea, yo mamé eso, o sea, para mí la empresa familiar y la empresa y familia y bordes que muchos no existen, era mi cotidianidad, digamos. Entonces, para mí un mundo empresario es lo normal, como tal vez para un hijo de médicos lo normal en un hospital, no sé. Total. O sea, yo me recuerdo de chica, iba un sábado a la mañana con mi viejo a su laburo y otro sábado con mi vieja y estábamos siempre un poco en esa dinámica. Eh, entonces, no sé si hoy, no tengo así como situaciones tan puntuales marcadas, pero creo que sí mamé mi vida cotidiana hoy y la forma de negocio, o sea, un poco, se los decía antes, no solo de familia empresaria, sino mi abuelo inmigrante italiano, mi abuela hija de inmigrantes, entonces ese estilo de laburo, de empresario laburante, digamos, o sea, Claro. para mí, qué sé yo, laburo demasiadas horas más de lo que debería, pero es lo que mamé, es lo natural. No sé si tiene sentido lo que digo. Está, Sí. Y está después, muy bueno, bien. sí, obviamente, creo que los principales valores, y son los que implemento hoy también en mi laburo, en mi vida cotidiana, de, de la humildad, más allá de cierto rol que tal vez te toca por la sociedad o por el puesto en el que uno está. Creo que mis viejos, mis abuelos siempre han sido laburantes y humildes dentro de la situación. El respeto por el otro, la honestidad, creo que es algo que siempre ha, mm, ha marcado, o así, al menos lo veo yo, no sé qué dirán los que escuchan, pero No, creo No, que son seguro valores sí. que yo he detectado en mi viejo, en mis abuelos, como empresarios, y que son cuestiones que yo intento mantener. Y siempre, qué sé yo, tal vez, ¿viste? Cuestiones a la hora de toma de decisiones, no sé, de si a quién persona tomar, por ejemplo, no sé, Mm, he estado en situaciones de verlo y que lo he mamado como algo natural, no sé, ves dos currículums, dos entrevistas, dos personas que tienen mismas cualidades, o sea, igual en situaciones, en cualidades, en mm. aptitudes, dos personas súper aptas para el puesto, y he visto a mi viejo decir, y este es padre de familia y esta persona no, y bueno, démosle la oportunidad a alguien Wow. que tiene gente a cargo, qué sé yo, y tal vez son cositas que ni te das cuenta, y ahora que me lo pensás me recuerdo esa imagen y digo, Mm. bueno, son cosas que uno, viste, te vas inconscientemente Llevando. metiendo en tu chip, en tu cabeza, y después te van formando a la hora de tomar decisiones. Total. Después empezaste en la adolescencia a estudiar administración, estudiaste más carreras. ¿Qué te llevó a estudiar todo eso? La administración me dijiste que fue como un poco consecuencia, digamos, de todo Sí, lo que venía es haciendo. loco. Somos tres hermanos, los tres estudiamos administración de Ah, empresas. Ni mira. siquiera uno contador o economía. O sea, Claro. los Todos tres igual. administración de empresas. Es para caso de estudio del psicólogo. Mira, yo en verdad estaba. Me acuerdo que tenía que empezar, arrancaba la semana que viene los cursillos, estaba entre que iba a administración de empresas o abogacía. Mm, Las dos carreras me interesaban y también consideraba que las dos podría usarlas para la empresa familiar. Ahí claro. está. Eh,
Pero bueno, terminé eligiendo administración sobre abogacía porque siempre me picó mucho el bichito de vivir afuera o de lo internacional. El abogado estaría muy Y el limitado. abogado en ese momento, yo dije, uy, si soy abogado, estoy estudiando unas leyes argentinas, no voy a poder irme a vivir afuera si en algún momento lo quiero. Después aprendí sobre el camino que hay muchos abogados que hacen otras cosas y también viven afuera o lo que sea. Sí. Pero bueno, en ese momento como que terminé tomando la definición por ese lado. Me acuerdo que sí, también de naive, de adolescente de 17 años, dije, bueno, primero hago licenciatura en administración de empresas y después abogacía. Obviamente no pasó. En el momento se pero fue sí, la gana. así es. ¿Y la maestría? Ahí sí te fuiste a estudiar afuera. Sí, hice una maestría en negocios internacionales que lo hice en la Universidad de Florida, que es una universidad pública de las más grandes de Estados Unidos, que está en el norte de Florida. ¿Y por qué la hice o por qué la elegí? Sí. A mí lo académico me gusta mucho, es más, por eso cuando me dijiste que esto era, no sé si se puede decir, que era en la UCA, Sí, me obvio, encantó obvio. porque me encanta el mundo académico e incluso estoy ahí viendo de qué manera puedo también Meterte. meter más rufo y lo académico. Yo hice, bueno, administración de empresas, me recibí a los 4 años, tenía 21 años, y hacía un año más y podía tener o sea, con las materias que faltaban, podía ser también contadora, que muchos de mis compañeros lo hicieron, porque era, nada, 22 años, 5 años, Claro. sos licenciado de contador, pero la verdad que las materias que me faltaban eran las que no me gustaban para nada. Y a mí el tema de estudiar afuera siempre me había gustado y tenía ganas de seguir estudiando, quería hacer una maestría. Yo en el 4º año de la facu hice un semestre de intercambio en Inglaterra, entonces ahí como que también me picó mucho más el bichito de la maestría, de hacerlo en otro lugar. Entonces nada, dije, bueno, si tengo la posibilidad de hacer una maestría, de hacerla afuera, lo aproveché y no hice un MBA porque te pedía años de experiencia. Claro. Y yo sabía que, o en ese momento supuse, y creo que lo supuse bien, A ver. que si me recibía y entraba a trabajar de lleno, iba a ser muy difícil después, a los 2, 3 años, cortar para irme a hacer una maestría 1 o 2 años. Claro. Entonces dije, bueno, tengo que hacerlo derecho de la facu porque si corto el hilo y me meto de lleno en el mundo laboral, después me va a ser muy difícil salir. Así que terminé haciendo una maestría en negocios internacionales, que algunas materias incluso las tenía compartidas con el MBA, pero bueno, no era un MBA, era en negocios internacionales y nada, era de negocios y era además de negocios internacionales, que era algo que a mí me interesaba y me permitía hacerlo sin experiencia laboral. Claro. Ah, golazo. Acá tengo una pregunta porque me pasó una experiencia similar a vos. Yo en enero me fui de intercambio a Londres a aprender marketing digital y es muy flashero lo que cambia a la hora de sentarte a estudiar, leerlo en inglés y también la independencia que te da porque pasás de estar mimado en tu casa a de la nada estar en otro país hablando otro idioma y tratando de defenderte solo. ¿Cómo fue el cambio y si agradeciste tanto esas clases de inglés del sábado? Sí, buena pregunta. Mi vieja va a estar contenta con tu pregunta. No le tiro Sí, flores, no le tiro flores. a ver, como te decía, todo empezó con los sábados y etcétera, que hicimos todos los años del instituto. Después cuando terminé 5º año, como que ya te había terminado, hice el First Certificate que estaba en ese momento. Después entré en la facu, hice el BEC, que era el de Business. Después hice el... ¿Cuál venía después del First? CAE. El CAE, Estoy en hice ese. el CAE. Como que siempre seguí estudiando. Pero bueno, no es lo mismo, bueno, vos lo viviste, no es lo mismo estudiar en el libro, en el instituto, que después estar ahí. Y después hablarlo. Y después hablarlo, después estar inmerso en eso y después tener que estudiar en eso o ni hablar trabajar. Es complejo. Entonces, la primera así exposición fuerte fue cuando hice el intercambio en Inglaterra. Que me acuerdo que me acuerdo la primera semana me dolía la cabeza porque si estás todo el día Pensando en pensando inglés. en otro idioma y ahí todavía pensaba en español y después lo traducía. Sí, pero después volvés y pensás en inglés. Claro, o sea, la primera experiencia ahí fue la más dura, me acuerdo. Además me acuerdo que viajamos 3 de acá y las chicas venían de otro colegio del San Patricio, que habían estudiado mucho más inglés tiene mucho y a más ellas les cancha. costó mucho menos, más nos reíamos de mi pronunciación. Bueno, fue toda una experiencia ahí, como el primer impacto de estar viviendo y hablando y estudiando en otro idioma. Después cuando hice la maestría, que fue al año, ya fue una experiencia distinta. También me acuerdo de los primeros días, también, ¿viste? Me acuerdo literalmente la cabeza Te explota. explotada. Pero bueno, estuve 2 años allá y después al toque, además ahí estuve sola, entonces
entras entras o no entras. Es mucho más lindo cuando estás sola. Entonces al toque ya después empecé a pensar en inglés, ya no traducía. Y hoy, sí tengo algunas cuestiones ahí de pronunciación todavía, pero me gastan mis amigos allá, tengo acento latino. Pero bueno, yo hoy ya, sí, prácticamente soy bilingüe. Sí. O sea, allá, bueno, hice la maestría en inglés. Después todos mis amigos hablábamos en inglés. Y eso te mantiene el hablar en inglés. Ni hablar, o incluso estuve en pareja con personas que hablaban en inglés. Entonces ahí es como que ya... ¿El choque de cultura cómo es eso? Uf, existe. Existe el choque de Ay. cultura, sí. Pero ahí creo que la manera que más aprendí inglés fue estando en pareja, porque de repente, nada, con tu pareja tenés que hablar de todo Y y sí o sí, terminas que aprendiendo un montón de slang o de modalidades, Sí. cosas. Así que bueno, nada, ya viví en inglés, estudié en inglés, después trabajaba en inglés y bueno, ya está. Ya está. Y hoy en día sigo en contacto, bueno, con mis amigos y todo, y sí. Así que vale la pena dedicarle los sábados al inglés. Sí haría uno y uno. Un sábado inglés, un sábado idioma o sábado y domingo. No idioma, deporte. Ah, Pero sí, la verdad es que Suma. te abre muchas puertas. ¿y viajar? Entiendo que a vos te gusta viajar, que has viajado un montón. ¿Qué te gusta de viajar? ¿Qué te han enseñado esos viajes? Sí, sí, perdón, me quedé pensando un segundo con algo del idioma que decíamos. A ver. Yo ya estoy tan acostumbrada y no quiero sonar de canchera, sino de la realidad por suerte que he tenido con el inglés, que me pasó la otra vez que, por ejemplo, viajé por trabajo a Brasil, que fui a una finca con la que trabajábamos, ahora le contaré de eso. Y nada, me vi inmersa, o sea, si bien uno habla portuñol, qué sé yo, si te vas a Brasil a la playa te redefendés, pero si te vas a Brasil de trabajo y estás en el medio del campo en Brasil con brasileros, y me pasó estar ahí una semana y ir el domingo familiar de una familia brasilera, y no entendía nada, y ahí me di cuenta qué loco que es no poder comunicarte. Mal. Y me pasó que me dio mucha lástima porque digo, ¿qué tanto más rica sería esta experiencia Si hablas si yo portugués. pudiese estar comunicándome con ellos? O sea, a ver, obviamente nos comunicamos, Pero no es lo pero mismo. no es lo mismo. O sea, podría haber hablado un montón más de cosas, hubiese sido mucho más rico desde el humano y también obviamente a nivel negocios. Entonces ahí me pasó ese contraste que decir, che, qué loco, qué bueno como todo lo que pude desarrollar en inglés, pero qué fuerte es cuando no te podés comunicar. Claro. Te entiendo, te juro, porque me pasó que en Londres me quedé con 15 brasileros, 2 italianos y 2 de Asia. Entonces, si no es inglés, español no había nadie. Claro. Y es flashero cómo te choca y cómo a la hora de conectar te dicen, bueno, pero te trato de enseñar lo mío y vos enséñame lo tuyo. Que aprendés Sí. algo en portugués, algo en español, pero después a la hora de hablar rápido no lo entendés. No, terrible, terrible. Tremendo. Y perdón, yéndose a tu pregunta de los viajes. Sí, por suerte, la verdad que soy una afortunada. He viajado un montón para mi corta o no corta edad, depende. Pero sí, para mí viajar es increíble, te abre la cabeza, te muestra otro mundo. A mí me apasionan además mucho las distintas culturas, me encanta hablar con la gente, soy muy curiosa, entonces creo que, no sé, viajar te despierta. Wow. A ver, hay viajes y viajes, ¿no? Obviamente Obvio. no es como si te vas a una playa a tomar cerveza, que si te vas a una experiencia como la que tuvimos la suerte de vivir, Sí. que te vuela la mente, estar con gente de otros lugares. Qué sé yo, a mí me gusta mucho eso y lo que más me enriquece es hablar con personas de otros lugares, de otras culturas. Después, qué sé yo, desde lo más mínimo, no sé, uno pone... al contrastar tu cotidianidad con otras realidades, te das cuenta de cosas que para vos son o que consideras que son re normales y tal vez no lo son, y te das cuenta de lo bueno y de lo malo que tiene Rosario y Argentina. Y después, qué sé yo, yendo a nivel negocios, tenemos la suerte o la mala suerte, depende de cómo lo mires, de que desde mi punto de vista todo empieza afuera, después llega a Buenos Aires, después llega a Rosario. Claro. Entonces, si tenés la posibilidad de viajar, es como que te estás haciendo un viaje al futuro en algunas cosas y si tenés la posibilidad de detectarlo y traerlo, ya sea importar algo o si no traer la idea o el concepto, y ahí tenemos una ventaja de que no hay que ser tal vez en ciertas cosas tan
innovador, sino realmente poder leer las tendencias y ver que también de eso se adapta después acá, Eso te ¿no? iba a Porque decir. está también ese concepto de no todo lo que funciona afuera va a funcionar acá, Total. o qué de lo de afuera funciona y cómo lo tenés que adaptar acá. Qué sé yo. Pero sí, para mí viajar es siempre te vuela la cabeza. Nunca volvés igual de un viaje. No. Eso es verdad. Nunca volvés igual. Y después cosas lindas de viajar, no sé, a mí me encanta ponerle ir a los supermercados. Ah, sí. Cuando vas al supermercado como que me parece que te das cuenta La diferencia. cuestiones culturales, qué sé yo, vas a un supermercado en Estados Unidos y obviamente todos son packagings gigantes. Y no Vas a un encontraba nada. supermercado en Europa, son todas cosas chiquititas. verdad. Como que, no sé, son detalles así, además que soy muy foodie, pero son cosas así que siempre me encanta ver y te llaman la atención. O después, no sé, tener la posibilidad de salir a caminar y perderte y ver con qué te vas encontrando. Claro. Qué hermoso. Sí. Entre la caja del supermercado, después hay algo medio marketinero, ¿viste? Hay como. Hay algo ahí. Hay algo ahí medio marketinero. Obviamente, no me voy a imaginar. Aparte, la cultura es muy distinta. Por ejemplo, en obvio. Londres, una tapa de empanada no te encontraste seguro, te lo puedo firmar. Las hacíamos. ¿En serio? Porque el Me intercambio encantó. éramos un grupo de, como decías vos, de todas personas de distintos lugares. O sea, sinceramente estuve más en contacto con gente de distintos lugares del mundo que ingleses en el sí. grupo de amigos, porque éramos todos los de intercambio. Y hacíamos una noche, cada uno Comías. llevaba su comida típica. Entonces nosotros hicimos empanadas, hicimos las masas, todo. Yo no pude hacer la masa. ¿No? No pude, te juro. Bueno, éramos tres, estábamos Ah, ahí, bueno. era un equipo. Y después, dentro de todos esos viajes y después de todo este tipo de estudio, nace Rufo. ¿Cómo nace Rufo? ¿Dónde viene la idea? Bien, bueno, un poco de ahí. La maestría la hice, como te decía, en la Universidad de Florida, que está en Gainesville, que es una ciudad chiquitita, un pueblo, prácticamente en el norte de Florida. Y me la pasaba yendo a cafeterías a estudiar. O sea, iba mucho a la biblioteca de la Facu, que estaba muy buena, pero también me gustaba mucho ir a cafeterías. Entonces ahí empecé como a curtir esa onda de ir a sentarte a cafeterías con el libro, con la compu. Y en ese momento acá no había eso. Eso fue 2014-2016. Entonces como que de repente me encontré con una experiencia, una actividad que desconocí y que me encantó. Claro. Y obviamente un producto, un café que era muy distinto al que yo tomaba en ese momento acá y que me encantó. Entonces ahí es como que creo que me enamoré del concepto de la cafetería como la estamos viviendo hoy. Claro. Y descubrí que había un café, un producto distinto. Pero no tenía ni idea de nada. Y después volví acá, 2016, me incorporé en la empresa familiar, empecé a trabajar con mi familia. Y 2019 abre Harto, que fue la primera cafetería de especialidad en Rosario. Y hacia finales del año hacen un curso de barismo, de barista, que fue el primer curso, hoy siguen dándolos desde ese momento. Claro. Y me acuerdo que lo veo y digo, che, qué bueno esto, como, pero para hacerlo de amateur, es más, me acuerdo que eran los miércoles a la noche y dije, que empezaba como a las 6 o 7, no sé. Y digo, bueno, está bueno porque me obliga a irme a horario de laburo, tengo una actividad distinta y es de café, lo que me gustaba allá, pero eso. Y nada, lo arranqué y ahí entendí que, claro, que me había gustado el café allá porque era café de especialidad y que era una industria y un mundo. Claro. Que hasta ese momento nunca había escuchado, creo, la palabra café de especialidad. O no le había prestado atención. Entonces ahí empecé el curso y al toque me pasó que, claro, yo cuando me volví me había traído una cafetera, una Chemex, que es un método de filtrado manual, pero no tenía ni idea cómo, la había comprado porque era muy linda. No tenía ni idea cómo se usaba, la hacía así nomás, con filtros del súper, tirándole agua así nomás. Y claro, cuando hice el curso aprendí que había toda una manera para hacerlo y que necesitaba ciertos elementos, una balanza, un molino, qué sé yo. Entonces quise comprarme esos elementos y no los conseguía. Entonces digo, che, tal vez, digo, esto es re de nicho, pero tal vez no soy la única loca que quiere comprarse esto y no lo consigue. Y ahí, viste, me picó el bichito emprendedor. Digo, no pude dejarlo en hobby y tuve que empezar. Entonces, ahí empecé, conseguí unos mayoristas de herramientas y equipamiento de café en Estados Unidos y empecé a comprarles a ellos para revender acá. Claro. La primera compra habrán sido 20 artículos, una cosa así. Y así nació Rufo, que empezó como una tienda nube que hice un fin de semana y mi prima, que siempre la nombro y la agradezco, me ayudó con el logo. Y fue la primer community y me hizo como el primer brand book. Y así nació Rufo. Yo digo que era como un hobby laboral, una tienda nube vendiendo accesorios y arranqué así y al toque dije, bueno, che, pará, entonces también puede ser alguna cafetera y empecé a buscar y a medida que iba investigando fui descubriendo que ya había algunas cosas acá, obviamente, Claro. que ya había algunas marcas que, por ejemplo,
le escribía a la marca y me decían, che, no, ya tenemos nuestro distribuidor oficial en Argentina, entonces ahí di con el distribuidor y de a poquito fui como sumando algunos productos más y obviamente empecé a vender eso y la gente me dice, che, ¿y café no vendés? Y, podría vender café también. Entonces ahí empecé a buscar, di con algunos tostadores que había en ese momento en Buenos Aires, que fueron de los primeros, y empecé a revender café de otros tostadores. Y así fue como nació Rufo, digamos. ¿Qué significa Rufo? Rufo es el nombre de mi perro. Mirá. No sabía. Tremendo, no. En verdad se iba a llamar Gainesville Café, Mirá. que Gainesville es el nombre de la ciudad donde yo fuiste? estudiaba y que Sí, además claro. para mí es un antes y un después en mi vida esa experiencia y amo mucho esa ciudad, creo que es como mi lugar en el mundo. Y se llamó Rufo. Y le iba a llamar Gainesville Café y me acuerdo que estaba yendo a Buenos Aires con mi hermano por laburo y me dice, Cata, Gainesville Café. Me dice, va a ser imposible que la gente te entienda cómo buscar el Instagram, la web. Y acababa de llegar Rufo a mi vida. Y me dice, ¿por qué no le pones Rufo Café? Y digo, ¿vos decís? Me dice, sí, Rufo, está bueno. Ustedes que son marketineros, es cortito, Cortito. suena bien, doble F, café. Y bueno, ya fue, vamos a ponerle Rufo Café. Muy bueno. Y ahí nació Rufo Café en ese momento. Muy bueno. Y vamos más al concepto cafetería Sí, ustedes especialidad. córtenme porque yo me No, me no, vuelvo es que hablando. Está bien, es la Tenemos idea. una hora, estamos de 10. Muy bien. Así que vamos muy bien. Vayamos más al café de especialidad, porque hay mucha gente que no tiene ni idea. O sea, entiendo que compro una marca en el supermercado y me compro, viste que te dicen, ¿qué diferencia hay? Si es más o menos todo lo mismo. En realidad no, hay toda una profundidad. ¿Qué hace que un café de especialidad sea café de especialidad? Bien. Córtenme porque me puedo ir por las ramas. Vamos. Técnicamente que un café sea de especialidad es que tenga más de 80 puntos SCA. Ok. SCA, para los no rosarinos, es la Specialty Coffee Association. Es una asociación de café a nivel internacional que son quienes investigan el café y quienes dan certificaciones, capacitaciones y entre esas certificaciones están las personas que son los Q-graders y hay toda una dinámica, estoy simplificándolo y si me escucho un fundamentalista me mata, pero hay todos estudios y certificaciones que van calificando el café y otras cosas. Entonces hay una tabla de puntajes, con esa tabla se puntúa el café. Ok. De 80 puntos para arriba es café de especialidad, de 80 puntos para abajo empieza a aparecer café gourmet, café comercial, distintos tipos de café. Ok. Entonces, técnicamente es eso. Y además tiene que ser café arábica. Y acá voy a intentar hacer escueta porque puedo si no aburrir, pero el café es el café verde, que es el insumo para un tostador, es la semilla del cerezo. Que el cerezo es el fruto de la planta que se llama cafeto. Entonces, la planta cafeto hay distintas especies, mayormente robusta y arábica. Robusta es la que se usa para café comercial y arábica es la que se usa para café de especialidad. Ok. Entonces, para que un café sea de especialidad, tiene que ser arábica y más de 80 puntos, mínimo 80 puntos. Supongo que la diferencia es la calidad entre una y la otra. Son distintas especies. Sí, la arábica tiene más calidad. Igual hoy están haciendo un montón de laburos genéticos sobre la robusta, etcétera, como para generar robustas de más calidad. Hablando muy rápidamente, la robusta es una planta que necesita menos altura para crecer. Es una planta mucho más fuerte, entonces tiene más rinde. Ahí está. Y tiene más cafeína, es más fuerte. Ok. La arábica es una planta mucho más sensible, necesita más altura, tiene un poco menos de cafeína y, bueno, tiene más complejidades. Eso es en las especies. Después, dentro de las especies hay varietales. O sea, Ok. por ejemplo, dentro de la especie arábica tenés un pink bourbon, un catuai, un caturra, un castillo. Hay distintos varietales que, similar en paralelismo al mundo del vino, podría ser tener un pinot, un cabernet, Claro, te iba a un decir que es malbec. igual al vino. Exactamente. ¿Por qué les cuento esto? Porque, a ver, técnicamente les decía, es más de 80 puntos. Pero mi manera de verlo, como me gusta a mí pensarlo, es que un café sea de especial o que una cafetería sea de especialidad, apunta a la valorización de toda la cadena, a la trazabilidad de toda la cadena de valor que hay detrás de ese café y a valorizarlo. Entonces, el resultado final en taza depende de, obviamente, la materia prima que tenga esa calidad, esos 80 puntos, que sea arábica, pero después impacta también el terroir. No es lo mismo un café de Brasil que un café de Etiopía, no es lo mismo un café de cierta región de Brasil que de cierta región de Etiopía, o a la altura a la que estuvo cosechado. Ok.
Después, lo mismo, no es lo mismo un varietal que otro varietal. Entonces tenés terroir, varietal, eso ya te da ciertas características. Después tenés el proceso que tuvo esa semilla, vieron que yo le decía que es la semilla del fruto. Bueno, Sí. hay que secarle esa semilla para embolsarla en esos sacos de arpillera que luego va a los tostadores. Entonces, ¿qué proceso tuvo esa semilla para despulparse y secarse? También da un resultado en taza muy distinto. Mayormente hay un proceso natural, un proceso lavado y hay un montón de procesos experimentales, pero eso también te genera un resultado muy distinto en taza. Y ahí recién estamos hablando de la materia prima. Claro. Entonces hay toda una cuestión de valorizar y prestarle atención a todas esas partes de ese proceso, que además, o sea, los países donde se produce café son los que están dentro del cinturón cafetero, que son los países que están entre Trópico de Cáncer y de Capricornio, son habitualmente países en vías de desarrollo, con bastante precariedad, es un trabajo súper manual el que sucede en origen, entonces hay una parte importante ahí de valorizarlo. El café comercial es un commodity, el precio es según la bolsa de la que se esté usando en tal lugar, Bovespa o lo que sea, y el café de especialidad, el precio es siempre un porcentaje por encima de ese valor de la bolsa. Por ejemplo, nosotros trabajamos directo ya desde el año pasado con una finca de Brasil, que se llama Capadocia, con Augusto, que es el dueño de la finca, y cuando nos sentamos con él a negociar el precio del café, dice, bueno, pará, o sea, todos los días cambia, me dice, bueno, pará que me fijo cuánto está en la bolsa hoy, ok, bueno, sobre esto, yo te puedo hacer o sea, a cualquiera le hago tal precio, a vos que tenemos un vínculo te puedo hacer, y ahí empezamos a negociar, pero hay una parte importante que es justamente valorizar el trabajo en origen, y ahí hay además muchas certificaciones de Fairtrade, etcétera, pero más allá de una certificación en sí mismo, se busca justamente pagar ese plus para que haya un trabajo justo y digno para el origen. Entiendo que también acá en Argentina, por ejemplo, hay un café no de especialidad, sino especial, que no se vende en otras partes del mundo, que es bastante dañino, que es el torrado. Entiendo que también... Sí, especial no tiene nada. Por eso, justamente. Por eso entiendo que también la cafetería de especialidad es hasta un tema de salud, de cuidarse uno, ¿no? Sí, mira, yo lo digo siempre y te respondo eso y ahora termino con otro para no perder Dale. la idea. Ajá. Pero sí, el café torrado está prohibido por ley en todos los países del mundo, menos en 5. Nosotros somos uno de esos 5 países. Entonces, la gente siempre me dice, bueno, ¿cuál es el mejor café? ¿O qué debería ahora solo tomar café de especialidad? Y yo siempre digo lo mismo, es, no tomes torrado, porque, o sea, está prohibido por ley porque es cancerígeno, es malo para la salud. Porque, ¿qué es torrado? O sea, nosotros como tostador que tostamos, nuestro input, nuestra materia prima es lo que le decía, el café verde, que es la semilla. Y sale café tostado, o sea, no tiene ningún extra, no se le agrega nada. Y un café torrado es el café verde con azúcar y a altas temperaturas. Entonces es quemar azúcar. O sea, y además el café lo llevan a muchas temperaturas porque, ¿qué pasa? Terminan usando una materia prima que no es tan buena. Claro. Para no decir mala. Entonces, ¿qué pasa? Le tienen que agregar azúcar porque ese café es horrible, es súper amargo. Se le agregan azúcar como para mejorarlo Equilibrar. un poco. Y se tuesta alto porque yo siempre hago lo mismo con un paralelismo, con algo que todos conocemos como hacer un asado. Puedes tener la mejor carne y la peor, pero la quemás y la verdad que después todo sabe a quemado. Entonces... El café comercial, no hablo de todos, pero en general suele pasar eso, o el café torrado, propiamente dicho, pasa eso, es un café, una materia prima de muy baja calidad, y lo hablo porque lo he visto cuando estuve ahora en Brasil, en fincas, en los procesadores, vos ves el café que va destinado a café comercial y vos lo ves y es puro defecto. Entonces decís, ¿cómo puede ser eso? Entonces, claro, ¿qué pasa? Le meten azúcar y lo requeman, entonces después no te das ni cuenta. Yo te estaba por preguntar dónde es que consume más que nada café torrado, porque acá dijiste que está prohibido, pero... No, acá es uno de los 5 países del mundo donde Por eso. está permitido. Ah, ¿permitido acá? Claro. Ah, no te había entendido. Sí, si vos vas al súper en góndola, lo que hubo toda la vida es Sí. café torrado. Ah. Ahora empezó a aparecer un poco el café tostado. Por eso lo que yo decía es, para mí lo principal es no consumir torrado por una cuestión de salud. Claro. Entonces decía, bueno, consumo tostado. Ahí ya a nivel salud está todo bien. Después ya están los gustos en hábitos de consumo, en cuánto querés invertir, digamos, o gastar, en si te quedas solo con tostado, si vas a especialidad o gourmet o qué tostador, digamos, o qué varietal. Claro, entiendo. Después quería hacer un paralelismo con lo que estabas hablando antes. Ah, no, que vos me preguntabas qué es el café de especialidad, entonces yo decía es justamente valorar toda esa cadena. Entonces está toda esta parte de la valorización en origen,
que además cada partecita de la cadena tiene un resultado final en taza. Por eso es que te cuento este proceso a raíz de tu pregunta, porque para mí yo me puedo tomar un café que tenga 99 puntos. Sería muy caro y solo se consigue en Dubái, pero Mirá. podría tomar un café que técnicamente es recontra remil de especialidades más, ya es de, ¿cómo se llama el que viene arriba? De excelencia, pero está mal tostado o está preparado en una máquina que no tiene las funcionalidades necesarias o lo prepara alguien que no sabe preparar el café, tal vez es mucho más feo que un café de 75 puntos, pero que está bien tostado y que está bien preparado. Entonces, para redondear eso, es tener toda la parte de origen, después tener la parte del tostadero. En café de especialidad se usan tuestes medios, bajos o medios, porque justamente al tostar de esa manera estás realzando los sabores de ese café. Entonces, lo que se busca siempre es encontrar la máxima expresión de ese café. Uno, como nosotros, como le decía, nosotros tostamos. Entonces, lo único que entra es café verde y sale café tostado, no le agregamos nada a la hora de tostar, y es justamente el trabajo del tostador es, bueno, che, ¿cuál es el potencial que tenía este café que yo compré? ¿Y cómo lo voy a tostar para realzarlo? ¿O qué del potencial de este café quiero realzar y qué quiero opacar? Entonces, es donde entra el rol fundamental del tostador, porque podemos dos tostadores tener la misma materia prima y tener un resultado completamente distinto. Y después está la parte ya de la preparación de ese café, que ahí impacta la cuestión de la capacitación del barista o el homebrewer, si es alguien haciéndolo en casa, y del equipamiento. Porque de nuevo, yo puedo tener la mejor Ferrari, pero si la manejo yo, Cata, la voy a chocar en la esquina. O puedo tener un auto súper básico y un excelente conductor y llegar a mejor puerto. Entonces, como que todas esas partes impactan en el resultado en taza, y para mí, cuando hablamos de café de especialidad, hablamos justamente del cuidado de toda esa cadena y de la valorización de toda esa cadena, más allá de un tecnicismo de 80 puntos. Es como que lo de los 80 puntos es la base de la pirámide de Maslow, si querés verlo de cierta manera. Excelente. Pasaste de un e-commerce a después abrir un local, el primer local. ¿Cómo fue esa experiencia de decir, pero veo materializado esto que en algún momento era un sueño? Re loco, porque además yo siempre laburé en servicios, nunca tuve un producto tangible. Entonces me acuerdo de estar tostando, porque además al principio era yo quien tostaba, me capacité en tueste y empecé yo. Por suerte hoy hay personas más expertas que yo y me encanta. Pero me acuerdo eso de los primeros tuestes, que además obviamente eran martes a las 10 de la noche porque estábamos explotadísimos. Y me acuerdo eso de estar tocando el café y pensar qué loco pasar siempre de haber laburado con servicios intangibles a tocar algo, y además tocar algo que después se está usando allá, lo está consumiendo allá, y ni hablar que es muy flashero y hasta se mezcla mucho con las preguntas iniciales de los viajes, pensar que ese café viene de Etiopía tal vez. Eso es muy flashero. Pero bueno, fue toda una gran experiencia, un gran aprendizaje, y sigue siendo un aprendizaje diario todos los días. Porque, a ver, es lo que decís vos, empezó como un e-commerce, incluso hasta un hobby laboral, en finales de 2019. Después, con pandemia, le empecé a dedicar más tiempo, empezó a ir creciendo el proyecto, hasta que dije, bueno, che, la verdad es que me quiero dedicar a esto de lleno. Me apasiona y creo que es una industria que está buenísima y hay mucho por hacer, y si me pudiese dedicar a esto de lleno, ya no más como un hobby, creo que hay una oportunidad a armar una empresa realmente. Y ahí fue cuando decidí meterme de lleno en Rufo. Y ahí, bueno, me empecé a capacitar mucho yo, y empecé a armar el proyecto. Entonces, bueno, llevó todo un tiempo. Primero, nada, sentarme, hoja en blanco, y decir, bueno, ¿qué es Rufo? ¿Qué va a ser Rufo? Porque sí, ahora es una tienda, pero ¿qué va a ser? ¿Va a ser una cafetería? ¿Va a ser un tostadero? ¿Va a ser una tienda? ¿Va a ser todo? Y ahí empezó un poco ahí empezó el proyecto, y como te decía, me empecé a capacitar mucho yo, y también a meterme mucho en la industria. A estudiar, a leer, a sentarme a preguntar. Yo soy muy curiosa y muy cara dura en ciertas cosas, en otras no, pero en algunas sí. Entonces me aproveché y me fui mucho a Estados Unidos, me quedé en la casa de mis amigos varias semanas, y allá me capacité allá al principio, y después fui literalmente y toqué puertas de tostaderos de café y de cafeterías, y me senté a hablar con los dueños y que me cuenten y aprender y escuchar. Buenísimo. Sí. Y entonces nada, bueno,
ya me perdí cuál fue tu pregunta, pero un poco empezó así. ¿Cómo fue abrir ese primer local? Bueno, muy loco. Muy loco porque además yo venía cero de la gastronomía, que es un mundo completamente distinto. Rufo, como decíamos, nació como una tienda online, después se convirtió en una cafetería con un tostador. O sea, nosotros desde el momento cero teníamos nuestro tostador de 5 kilos al final del salón. Entonces yo digo que éramos una cafetería que tostaba. Al principio tostábamos solo para nosotros y para la tienda online. Y de a poquito empezó a haber algunas tiendas, almacenes. Incluso el primero, lo voy a agradecer en público, fue Vida Market de Lu, que nos acompaña desde el principio. Fue nuestro primer cliente de distribución, que nos empezaron a comprar cuartos de café para revender. Entonces primero arrancó así, pero nada, súper sutil de pedidos. Después de a poquito empezamos a venderle a otras cafeterías y todo eso en simultáneo a la cafetería nuestra. Claro. Y a de repente nada, esto, tener un local gastronómico y un local que desde el momento cero abre los 7 días y todo el día. Gracias a Dios no abrimos a la noche y nunca lo haré. Pero bueno, fue un montón. Fue un montón. Una experiencia... La impresión estuvo buena. Sí, agotadora. Pero bueno, mira, el otro día justo también me invitaron a otro podcast y charlábamos de algo de eso y le decía que me acuerdo el primer domingo. Claro. En su momento arrancamos con un encargado y habíamos, organizado los horarios del personal, la apertura, qué sé yo. Y en ese momento el domingo lo hacíamos desde cortado. Entonces me acuerdo que, claro, él estaba asignado a la tarde, o a la mañana, no a la tarde. Digo, claro, pero pará, hay que ir a abrir y cerrar. Y cosas que, o sea, si bien yo siempre había laburado un montón, había tenido gente a cargo y etcétera, pero no había tenido un local físico a la calle que había que abrir y cerrar. Y claro, me había quedado una punta descubierta. Entonces, bueno, viste, nada, es un dato de color y gracioso y veo lo kamikaze que fui cuando me lancé con todo esto en su momento, sola y todo, pero bueno, nada. Pero dio resultado. Está dando resultados, sí. Te quería preguntar, ¿cuándo sentiste que Rufo se convirtió en un proyecto que ya es Rufo, está consolidado y esta es la marca? ¿Vos considerás que está ¿Consolidado? consolidado y que Por lo esta es que la me marca? contás, sí. Rufo es un proyecto vivo. Ok. Hoy tengo muchísima más claridad de lo que tenía en ese momento. Muchas cosas que aprendimos y muchas que nos quedan por aprender todavía. Nos comimos 1000 curvas de aprendizaje. Es difícil de responder la pregunta. Hoy creo que ya hay un camino, o sea, hoy hay un norte muy definido. Estamos laburando mucho en bajarlo a tierra y transformarlo en planes estratégicos y etcétera. Pero hoy creo que está muy claro el camino. En cuanto a una marca consolidada, lo que decís vos, que bueno, agradezco por considerar una marca consolidada, creo que un momento que a mí me marcó mucho fue el primer aniversario. El primer aniversario fue un evento hermoso. Vino mucha gente pero más allá de una cuestión de cantidad de gente, se vivió una comunidad, una vibración, fue algo difícil de explicar racionalmente, pero se vio que dije, wow, creamos una comunidad. Y la gente está viniendo a festejar nuestro primer cumpleaños, en definitiva. Y eso que había algunas degustaciones pero la gente hacía fila y pagaba y estaba ahí feliz de estar en el aniversario. Entonces dije, wow, se está armando algo. Está encaminado. Sí, sí. Y después, el año pasado tomé la decisión de crecer el proyecto. O sea, desde el momento 1, Rufo estuvo planteado como un proyecto de crecimiento. Por eso también es que arrancamos como una cafetería tostando. Yo siempre supe que, y por eso también al principio era yo quien tostaba, quería conocer más del corazón del negocio. Para mí el tueste es el corazón del negocio. Y arrancamos siempre desde el momento 1 con una máquina, yo siempre lo explico de esta manera, una tostadora de 5 kilos. Sí. Que para una cafetería es un montón, o sea, no existe, es recontra remil sobrado. Entonces eso da el pie, digamos, de que ya desde el momento 0 pensábamos un proyecto de expansión. Lo que no sabía era para qué lado iba a crecer. Si iba a crecer como una cadena de Rufos cafeterías, ya sea franquicias o propias, o como tostador mayorista vendiéndole a otros.
Entonces, bueno, al principio fuimos como coqueteando con distintas ideas, analizando un poco distintas opciones. Y bueno, el año pasado tomé la definición de crecer y crecer como tostadero. Hoy yo digo que nacimos como una tienda online, abrimos o crecimos a una cafetería que tostaba y me gusta verlo ahora de una manera, o me parece más visual, que nos transformamos o nos estamos transformando en un tostadero que tiene una cafetería en su fábrica. El concepto que nosotros queremos generar es eso, que vos cuando llegas a Rufo estás entrando a una fábrica, a un tostadero, que tiene una cafetería ahí. ¿A dónde voy con eso? Es que hoy no estamos apuntando a crecer con rufos gastronómicos, a crecer con más cafeterías de Rufo, sino a posicionarnos fuerte como tostador. ¿Que eso qué significa? Nosotros tostamos y le vendemos café a otras cafeterías, restaurantes, hoteles, o sea, vertical gastronómica, y a nivel distribución, que le vendemos nuestros cafés porcionados a otros almacenes, tiendas, si Dios quiere, pequeños supermercados o grandes. Y tenemos una cafetería en nuestra fábrica, para que vos puedas venir y vivir la experiencia, y es donde generamos esta comunidad y generamos la marca. Salvando las medias distancias, me gusta explicar lo que es como ir a una bodega en Mendoza. Claro. Vos, por ejemplo, vas a Mendoza y vas a una bodega y podés ver como todo el mundo del café. Bueno, ahí incluso más porque podés a veces ver las fincas. Acá las fincas obviamente están en otros países, pero vos ahí vas y podés ver la producción. Y en ese lugar tenés una experiencia gastronómica para disfrutar esos vinos, en este caso este café. Claro. Pero después te fuiste de Mendoza, te fuiste de la bodega y ese vino lo encontrás en otros restaurantes y en otras vinotecas o supermercados, lo que sea. Bueno, a eso estamos apuntando con Rufo. Eso sería Entonces, más marketing B2B. Claro. Ahí está. Y te contaba eso respondiendo un poco a tu pregunta de que el año pasado, cuando tomamos la definición de crecer por este lado, que nos llevó a una expansión del local físico y a una inversión en cuadruplicar nuestra capacidad productiva, compramos otro tostador y armamos una línea más de producción, ahí también es cuando lo vi y tuve certeza de, bueno, ok, estamos yendo para allá. Claro. Hay algo que veo y que vi mucho, es como un boom de las cafeterías de especialidad en un momento, ahora como que está entrando en una parte de depuración. ¿Cómo ves al rubro de acá unos años? ¿Sentís que todavía le falta como una vuelta de innovación? ¿Sentís que va a haber una depuración? ¿Cómo ves el rubro de acá? Acá hablo de cata y mi estómago, no tengo ninguna investigación profunda hecha. Sí, hay un boom hoy de cafeterías, también lo cual responde por qué quise crecer como, en parte, no es la principal razón, pero también creo que valida por qué quise crecer como proveedor y no como competidor de esas cafeterías. Hay un boom. Creo que ese boom tiene que ver un poco con los hábitos de consumo, de que, y acá ustedes son marketineros más estudiosos que yo, pero las nuevas generaciones, o todos en general, estamos buscando justamente el conocimiento de qué productos estamos consumiendo, productos más de origen, que todo eso está muy alineado a lo que les contaba de la génesis del café de especialidad. Después, obviamente, hay un boom de marketinero, del arte latte, el diseñito, y está de moda. Y después, bueno, creo que también la pandemia ha ayudado, que se sale más temprano. Bueno, yo ya no estoy más en las generaciones jóvenes, pero tengo entendido que cada vez salen menos de noche y salen más de día. Sí, también una cuestión económica, salir a merendar es mucho más barato que salir a cenar. Ni hablar alcoholemia cero, ni hablar cuando estaba la inseguridad, que por suerte no está más. Y bueno, eso también ayuda en Rosario a que la gente salga más de día y menos de noche. Pero bueno, hay un boom. Está empezando a haber cierta depuración, pero creo que eso tiene que ver más que nada con la crisis económica que hay. Y va a haber cierta depuración. Hoy están abriendo un montón y como siempre van a ir abriendo y van a ir cerrando. Creo que es lo normal que sucede en todo negocio que se pone de moda o etcétera. Creo que el punto es diferenciarse. O sea, si vos hoy abrís una cafetería en una esquina porque está de moda abrir café de especialidad y no tenés nada que te diferencie, no estás realmente buscando brindar una experiencia y no sos dueño del producto, no vas a durar mucho. Excepto que vos seas el dueño, el que atiende el local y estés pensándote en tu sueldo o en tu monotributo, digamos. No sé si me explico. Sí. Si vos estás pensándolo como una inversión y realmente no sos dueño de producto, que eso te genera mayores márgenes,
y no tenés nada que te diferencie, y tal vez al principio te va bien porque todo negocio, por suerte que abre, está de moda y le va bien, pero después te va a costar mantenerlo en el tiempo. Claro. Excepto, como te decía, que sea tu salario, digamos, Claro. ahí. Es distinto la forma de pensarlo. Sí, o necesitas menos rentabilidad. Claro. Ah, O sea, también para ir cerrando, estamos ahí llegando a la horita, casi pasó volando, la verdad. Wow. Gracias Ya. por las preguntas, no me di ni Así que cuenta. te dejo la última pregunta tuya, después va la última pregunta mía. La que vos quieras. Upa, a ver. Bueno, yo te pregunto, con toda la experiencia que fue Rufo, que un trayecto largo, por lo que nos venís contando, ¿qué sentiste como mujer emprendedora en Argentina, porque no es menor? ¿Y qué mensaje le das a esas mujeres que están arrancando a emprender? Si es de resiliencia, si es de motivo, o cómo lo ves, emprender acá en un futuro siendo mujer. Bien. ¿Puedo hacer una contrapregunta rápida? Obvio. ¿Por qué esa es la particularidad de mujer? Claro. Porque nos vienen contando, o mínimo con Silvana nos pasó que nos venía contando que había veces que era diferente la forma que se percibía el empresario, dependiendo del género, y yo no creo que necesariamente sea así, y justamente mediante vos que lo viviste en primera persona, creo que sos la que mejor nos puede contar si se siente esa diferencia o si no se siente esa diferencia. Bien. Em, qué sé yo, te lo pregunté a propósito porque me resonó, me quedó resonando. No, está bien, obvio. Sí, a ver, todavía vivimos en un mundo bastante machista y más a la hora de negocios, etcétera. A veces me pasa que me encuentro, viste, haciendo negociaciones o reuniones con señores como mi viejo, digamos, y yo con ellos y se siente a veces raro, pero yo particularmente no siento que yo haya cosas que no haya podido lograr o que que me hayan costado más por ser mujer. Mm. Pero no lo viví siendo hombre. Tal vez si lo puedo comparar, sí. Mm. Pero me lo quedo pensando ese. Me dejas para pensar en casa. Mm. Y después, ¿qué mensaje? Mira, ahí se pasó la hora volando, hay un montón de cosas que no pudimos charlar. Pero fue re interesante igual. Sí, la verdad, y me dejaron pensando un montón. Muchas cosas no pudimos charlar, pero a ver, para mí, bueno, como decía, yo vengo de una empresa, de laburar en una empresa familiar, o sea, vengo de una familia empresaria y laburaba con ellos, entonces dedicarme a Rufo significó muchas cosas. Y realmente cuando encontrás lo que te gusta, o sea, no es una cuestión de resiliencia o etcétera, sino es cuando te vibra adentro qué es lo que te gusta, es por ahí. Es por ahí y la verdad es que tu vida cambia. O sea, de repente el domingo ya no estás de mal humor porque el lunes tenés que ir a trabajar. Sino que te gusta y Wow. vas. Total. Después el desafío es otro, es, bueno, cómo parás un poco, porque cuando laburás de lo que te gusta y encima es tuyo, Mm. es terrible porque no te das ni cuenta. Tuvimos una hora acá charlando y parecieron 20 minutos. Imagínate lo que pasa una vez que entras en Rufo, que además es una pyme y está todo por hacerse y somos re inquietos. Y entonces el desafío es justamente cómo te equilibrás para no pasarte de rosca. Ahí está. Entonces, creo que el punto es encontrar qué es lo que amás y qué es lo que te hace sentir, va a sonar paparruchada, pero qué es lo que te hace sentir pleno, qué es lo que te hace sentir auténtico y vos. A mí me pasa eso con Rufo. Yo encontré en Rufo el lugar donde me siento más cómoda, y no le digo solamente Rufo físico, sino Rufo en todo, el lugar donde me siento yo y el lugar donde pude unir todos mis mundos. Yo previo a Rufo es como que sentía que tenía un mundo laboral, un mundo de intereses personales y hasta un mundo donde quería hacer política, no ser política, sino hacer política, claro. o sea, pero no sabía cómo. O sea, a mí hay muchas cuestiones que me interesan y me apasionan mucho sobre derechos y etcétera, de la inclusión, diversidad, mayormente por ese lado. Y no sabía nunca cómo canalizarlo. E incluso hasta nunca me sentí representada con ningún partido político. Y hablo de hacer política no desde un lado de política, sino Sí, de, sí, obvio, de obvio. laburar esas cosas que viste que te apasionan y de vivir en sociedad. Claro. Y de defender los derechos que quieras defender o lograr cosas distintas. Entonces me pasó que con Rufo encontré
me di cuenta, es más, me lo hicieron ver, che, vos acá estás haciendo política, encontraste ese lugar donde podés asociar y no disociar todo. Entonces Esto. logré asociar todo lo que aprendí de mi familia, como te decía, vengo de empresa familiar, entonces tomé todo el aprendizaje que me dieron ellos y lo estoy haciendo en mi propio proyecto, con mis formas. Estoy haciendo un negocio, esto no es una ONG. Y estoy, por otro lado, pudiendo laburar. Nosotros estamos en un proyecto que quedará para una versión 2 de la charla. Estamos en un proyecto para terminar de acá a unos años como una empresa certificada B. No sé si han escuchado Sí, algo de eso, sí. que habla todo justamente de la sustentabilidad y sostenibilidad. Entonces, nosotros estamos en un proyecto donde laburamos mucho en la inclusión y la diversidad. Entonces, encontré justamente también dentro de Rufo la manera de poder laburar eso, que era algo que a mí me apasionaba y me moví y quería hacerlo y no sabía cómo. Entonces creo que me fui por las ramas una vez más, pero yendo a tu pregunta es No, pero está perfecto. encontrar eso que amás, pero no desde que es rosa y te gusta, sino de eso que realmente te mueve y te da ganas de levantarte todos los días. Y una vez que lo encontrás, lo sentís, darle sin miedo, porque haciendo lo que uno ama no te podés equivocar. Y después, sí, aprender, como me dice una gran sabia A ver. persona que me acompaña, cómo no odiar lo que amás. Porque cuando haces algo que amás y es tuyo, es muy fácil pasarte rosca. Entonces, primero es, ok, la primera fase es detectar lo que amás y darle de lleno. Y después es, che, bueno, hay que aprender a equilibrar porque la vida no es solo eso. Entonces, bueno, creo que va por ahí el mensaje. Si Me es gustó que muchísimo. respondí y a me la respondiste pregunta. Perfecto. Gracias porque fue muy lindo el mensaje. Me lo quedo. Gracias. Y después, bueno, hablamos de Rufo. Hablamos de todo lo que está haciendo Rufo, todo lo que está dejando Rufo a la sociedad. Mañana Cata se va, no existe más. Se va de este mundo, Dios quiera que no, pero se entienda dónde. ¿Cómo te gustaría que te recuerden? ¿Qué te gustaría dejar, mejor? Mira, bueno, ahí se me mezcla. Me quedé mucho pensando, muy buenas preguntas hicieron. Decía que aprendí de mis viejos y etcétera. Mi viejo siempre dice, y es fuerte el mensaje, ¿no? Pero es, en esta vida, ¿querés ser espectador o querés ser protagonista, no? Uy, me encantó. Entonces, bueno, yo claramente quiero ser actor. No sé si protagonista, pero quiero ser actor, no espectador de Bien esta vida. mostrar. Y ahí está el punto de, bueno, ¿qué tipo de actor querés ser? Entonces, eso me lleva un poco a lo que hablábamos recién, ¿no? Yo quiero que veo a Rufo como que es una empresa, no una ONG. Quiero que sea una empresa que tenga la envergadura como para darme a mí el mismo estilo de vida que me dieron mis viejos, pero poder lograrlo por mi propia empresa y que tenga impacto. O sea, nosotros, también otra persona que ha marcado mi vida siempre me dice es, ¿qué impacto, qué mensaje damos, ¿no? Y yo apunto a eso, ¿no? Que cada persona que impactemos le estemos dando un mensaje distinto. Entonces, perdón, me fui por otro pensamiento, pero apuntamos a eso, ¿no? Que Rufo sea una empresa que tenga un impacto positivo en por eso lo de la empresa B, ¿no? En todas las personas que tocamos y que no dé lo mismo que Café Tomás. Pero no por una cuestión económica, sino porque justamente cuando te tomas un café en Rufo, estás entre un montón de cosas que otro día les contaré, pero aportando, por ejemplo, a que los hijos de las personas que trabajan en la finca de Augusto, en ese pueblo perdido en Brasil, estén teniendo una profesora que les da inglés, por ejemplo. Porque en Rufo elegimos los proveedores, nuestros principales proveedores, a raíz de un montón de cosas, pero no solo del precio y de que el producto esté bueno, sino de que sean personas que también quieran generar un impacto positivo en la sociedad. Entonces creo que apunto a eso, ¿no? A poder hacer algo que como me está dando esa autenticidad a mí y que me llena de esa manera, podamos también dárselo a otros. Última pregunta también, ahora me dejó. Van a preguntar más. ¿Crees que una empresa no solamente tiene que buscar el rédito económico, sino mucho más que eso? 100%. 100%. Y ponele mi viejo y creo que la generación empresaria previa a la mía apuntaba mucho a eso. Es, che, como empresario uno está dando trabajo, que es un montón. Y realmente
a veces escuchás historias que te marcan un montón. Y decís, bueno, che, ya como empresario estoy dando trabajo, pero no hablo de trabajo solamente de una cuestión económica. Mira, te juro que corto. No, Pero, no, sí, lo que como- quieras. la semana pasada o la anterior, uno de los chicos viene Rufo con una cara y le digo, ¿qué te pasó? Dice, tengo un amigo que se sacó la vida Wow. No. ayer. Digo, viste, encima viste, a Chocante. veces te encontrás con un montón de cosas que en la vida empresaria que decís, bueno, ¿qué respondo, no? Y digo, wow, bueno, nada, lo abrazo, lo acompaño y me dice, si él eligió el camino equivocado, Mm. me dice, yo por eso valoro tanto este laburo, porque yo cuando me metí a trabajar acá me alejé de todo eso. Wow. Y él probablemente no tiene ni conciencia de lo que me dijo, porque además estaba en un momento muy movilizador. Pero viste, cuando te dicen eso, ahí es cuando vos entendés, viste, eso que te decía tu viejo, bueno, de dar laburo, que es fuerte, que yo siempre había pensado una cuestión económica, pero es mucho más que una cuestión económica. Pero después, linkeándolo con tu pregunta, yo creo que yo tengo la suerte de ser una generación emprendedora o empresaria, como lo quieras ver, desde después de la de mi viejo, donde hay cosas que mi viejo las tuvo que crear y yo ya las agarré creadas, digamos, entonces digo, tenemos la responsabilidad y la obligación de ir un paso más, o así lo veo yo. Entonces yo creo que nuestra obligación no es solo dar trabajo, sino además generar un impacto distinto en lo que podamos. En todas las personas que impacten a Rufo, sean proveedores, como te decía, clientes, colaboradores, la sociedad en la que impactamos. Nosotros, bueno, me encantaría otro día contarlo, pero tenemos muchos proyectos con fundaciones y con distintos actores de la sociedad. Es decir, bueno, che, ¿qué hago? Porque, a ver, cada cosa que hacemos es una posibilidad de generar un impacto. Entonces, cuando te das la posibilidad de parar la pelota, pensar un poquito más y hacerle un doble clic, te das cuenta que con tus actos cotidianos puedes estar generando un impacto positivo en otros. Y creo que va por ahí. Creo que ya hay una empresa que solo piense lo económico, no va. ¿Te puedo felicitar por todo lo que haces? No, por favor, Sí, al aparte contrario. está muy Vamos, vamos, bueno. un aplauso, un aplauso. Gracias. ¿Cómo la pasaste? Hermoso. La verdad, muy lindo. Vamos a volver. Perdón por la audiencia que hablamos un montón al No, final. está pero- bien. Mejor todavía. Excelente. Mejor todavía. Más tiempo, más valor, ¿viste cómo es esto? Sí, Tal bueno. cual. ¿Cómo la pasaste vos? Yo espectacular, me encantó la entrevista y totalmente invitado cuando quieras volver. Bueno, Nos gracias. quedamos pendientes más de Rufo. Muchas más cosas vendrán. Muchas gracias por venir, Gracias, Cata. chicos, y gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en el próximo capítulo de Ver el Cubo. Adiós.